はしないよ積み上げたちぎれてた未来図を眺め息を止めて錆びついた記憶の針雲の中ぐるぐる回るよAs I close my eyes どこ外もなくこぼ外もなく行くあてもなく I know that this is what I want This is what I need 今も繰り返していさんぞ傷ついた過去の僕らは言えないままでそんな空回り変わらない日々はもう閉ざしていくんだ So now これが僕が望んだ My never ever land A la mañana siguiente, Ozpin estaba teniendo una conversación con Ironwood. Obviamente el general de Atlas estaba más que furioso de saber que un grupo de estudiantes de primer año habían hecho semejante tontería que lejos de ayudar, lo único que hizo fue entorpecer las futuras operaciones contra White Fang. ¿Cómo puedes siquiera considerar no expulsarlas? El general de Atlas estaba visiblemente molesto. Esas mocosas por intentar jugar al héroe solo hicieron más complicado nuestras operaciones contra White Fang. Entiendo tu molestia, James, el director de Beacon comenzó, pero expulsarlas no hará que lo que hicieron se revierta. Entonces, ¿qué sugieres? El general se cruzó de brazos, una palmadita en la espalda y ya. Desde luego que no, pero considero que darles un castigo será muchísimo mejor. Ya le consultaré a Glinda qué castigo será el apropiado para el equipo Rubí. Espero que sea un castigo adecuado. Con esas secas palabras el general cortó la llamada. Ellos no eran los únicos que estaban en una llamada. En la azotea estaba X teniendo una conversación por videollamada con Winter, que si bien estaba molesta con las imprudentes acciones de su hermana menor, no podía evitar preocuparse de que fuese expulsada de Beacon, lo que solo significaría que tendría que aceptar los tratos de su padre. Me aseguraré de que no suceda, comandante, X dijo tratando de reconfortarle, aunque no pasaré por alto lo que hicieron, hablaré con el director Spin para que me permita ser quien ponga el castigo. Aunque Winter sintió cierto alivio, también le preocupó. Después de todo X era un veterano y ya había comprobado por la batalla que tuvieron que aunque fuera alguien mayormente amable y comprensivo, cuando tomaba en serio su rol como combatiente y comandante podía ser alguien bastante imponente. Trataré de no ser muy severo, pero no significa que les dé un castigo ligero. Cuento contigo, X, la mayor de los hermanos Shinny dijo solo para que el reploide finalizara la llamada. De regreso a Beacon el castaño suspiró y posteriormente se dirigió para hablar con el director y que le permitiera ser quien pudiera dar el castigo hacia las 4 chicas, prometiendo que sería un castigo ejemplar. Aunque inicialmente dudativo, Ozpin accedió, confiando a N que X pese a lo severo que fuera, sería lo mejor para que el equipo Ruby aprendiera una dura, pero valiosa lección. Axl y Zero estaban observando eso. El primero mencionado miró a Zero. Eso no es bueno, ¿verdad? Axl preguntó con una sonrisa nerviosa. No para ellas, van a conocer el lado malo de X. Zero se estremeció un poco. Poco tiempo después Ozpin le comunicó al equipo Ruby que X sería el encargado de ponerles el castigo y de primero se tenían que levantar a las 6 de la mañana para un castigo bastante severo. A pesar del nerviosismo, esperaban que X fuera menos severo, es decir, si bien lo habían visto molesto por lo que hicieron el día anterior, no podría ser que fuera peor Glinda. Axl sonrió nerviosamente, ya conocía esa mirada de X, así que miró a Zero, quien optó por no decir nada. Ellas la van a pasar mal, ¿no es cierto? Axl dijo nerviosamente. Son humanas. Así que X será más blando con ellas de cuando te puso un castigo en tus primeros días en la unidad 17, Zero argumentó, aunque luego su expresión vaciló un segundo, espero. Un par de horas más tarde, las chicas estaban profundamente dormidas, algunas con el cabello desordenado y otras incluso roncando suavemente. No estaban acostumbradas a levantarse tan temprano, especialmente teniendo en cuenta lo tarde que se quedaron jugando el día anterior. Ruby estaba acurrucada con su almohada, con los labios fruncidos en un pequeño puchero dormido. Yang estaba boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, con el rostro enterrado en la almohada. La puerta se abrió de una patada y entró un muy molesto X, levántense holgazanes. Las chicas saltaron y se despertaron con un sobresalto,
Claramente sorprendidas y un poco asustadas por la repentina entrada de X, Ruby se incorporó y se sentó en la cama, con los ojos muy abiertos y todavía medio dormida. Jan rodó hasta el otro extremo de la cama, con una expresión de sorpresa en su rostro. Wei se incorporó, tratando de parecer imponente pero claramente todavía un poco soñolienta. ¿Qué hora es?, preguntó Blake, todavía acostada en su cama. Exactamente las 6:05, van 5 minutos tarde de la hora acordado para recibir su castigo, así que ahora recibirían una hora más de castigo. Tienen 2 minutos para vestirse. Las chicas pusieron las piernas sobre la cama y se incorporaron un poco más, todavía tratando de quitarse el sueño de los ojos. Ruby se pasó una mano por la cara, bostezando ampliamente. Jan se levantó con pereza, estirándose el brazo derecho por encima de la cabeza. 5 minutos no es nada, murmuró Blake con cansancio, aún acostada en la cama. X se acercó y agarró las patas de la improvisada litera y la movió para tirar a Blake de la cama. Blake cayó de la cama con un ruido sordo y un quejido de sorpresa. Se levantó con dificultad, frotándose la espalda mientras miraba a X con una expresión algo aturdida. Ruby, Jan y Weiss no podían creerse lo que acababan de ver, todos con las bocas ligeramente abiertas en sorpresa. Les quedan 70 segundos para vestirse. Ni un segundo más, X, dijo, y Ruby tembló, nunca había visto a X así de estricto. Ruby se estremeció un poco y se apresuró para levantarse de la cama con rapidez. Las otras chicas no tardaron en seguir su ejemplo, claramente alarmadas por la severidad de X. Blake, todavía frotándose la espalda, se levantó de la cama y se apresuró a vestirse. Weiss rebuscó torpemente en su ropero en busca de su uniforme de estudiante. Jan, todavía un poco atontada por el sueño, tardó unos segundos más en comenzar a prepararse. Cuando llegaron al patio trasero, X las castigó, haciéndolas hacer todo tipo de ejercicios físicos, pero con la exigencia que ponía y sumado que no las dejó ni beber agua, no tardaron en empezar a sentirse exhaustas a las ya 2 horas, y lo peor es que X apenas parecía estar en la primera fase de castigo. Ruby estaba jadeando pesadamente, con el rostro totalmente rojo y sudado. Le quedaba poco aliento, pero X no les dio un respiro, y siguieron haciéndolas ejercitarse. Jan estaba luchando por mantenerse en pie, con los brazos y las piernas temblando por el agotamiento. Se dobló hacia adelante ligeramente, con las manos sobre las rodillas. Weiss y Blake no estaban mejor, ambos agotados y exhaustos por el duro entrenamiento de X. Las chicas saltaron cuando X disparó a sus pies con su booster, quien les dio permiso de descansar. 10 vueltas alrededor de la academia. X exigió. Ruby gritó un poco por la sorpresa y se incorporó de inmediato. Jan se estremeció, claramente nerviosa por la amenaza de X. Weiss y Blake estaban todavía tratando de recuperar el aliento, pero al oír la orden de X se incorporaron de inmediato y comenzaron a correr. Ruby y Jan siguieron un instante después, todas exhaustas y sudadas, pero no deseando enojar a X aún más. Y bien, Axel, Zero le dijo a su amigo pistolero. Bueno, está siendo un poco más considerado a comparación de cuando la cagaba en los ejercicios de entrenamiento. Axel sudó nervioso, incluso si ya pasaron más de 100 años aún recordaba claramente ese castigo. Ese día aprendió a nunca ponerse del lado malo de X. Tienen el aura, así que probablemente esté tomando en cuenta eso para que terminen con los tendones desgarrados. Zero musitó mientras las veía saltar. Cuando X les disparó a los pies para que corrieran más rápido, probablemente solo esté buscando agotar sus auras para que les cueste más trabajo. Las chicas siguieron corriendo, aunque les dolía todo el cuerpo. Tenían los músculos doloridos, estaban agotadas y sin aliento, pero X no les daba un descanso. Ruby intentaba mantener un paso constante, con las piernas temblando ligeramente. Jan intentaba parecer seria y fuerte, pero estaba claramente luchando por seguir el paso. Blake y Weiss estaban igualmente exhaustas, con los labios fruncidos en concentración y agobio. Tienen 5 minutos para recuperar el aliento.
Apenas terminó el calentamiento, X les dijo mientras ellas apenas terminaban la primera ronda. Apenas terminó, X les puso una nueva ronda de ejercicios, acabando cerca de las 10 de la mañana, con las chicas vomitando hasta la comida del día anterior. Al final de la sesión, las chicas estaban hechas un desastre, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor y el esfuerzo. Ruby estaba tumbada de espaldas, con el pecho subiendo y bajando con dificultad mientras intentaba recuperar el aliento. Jan estaba sentada, con las manos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia adelante. Weiss estaba inclinada contra el árbol, con los ojos cerrados y la cara totalmente blanca. Blake estaba tumbada en el suelo, demasiado agotada para siquiera moverse. X se mantuvo ahí asegurándose de que ya estaban en el límite. Bien, es suficiente. X tomó unas botellas de agua y se las pasó, enjuáguense la boca y vuelvan a sus clases, que esto les sirva de lección la próxima vez que actúen impulsivamente y sin pedir apoyo. X se dio media vuelta mientras las pobres chicas se enjuagan la boca, definitivamente vieron un lado de X que nunca querían volver a ver. No lo creo, X es un tirano, Ruby musitó jadeando y quitándose el sable a vómito de la boca, recuérdeme jamás ponerme de su lado malo. Y sí, definitivamente nunca más iban a ponerse del lado malo de X. Y aunque llegaron tarde a sus clases de NL, recibieron ningún reporte pues Ospin les había informado que X estaría con un Xastefo para las 4 chicas, y si bien personal docente entendió y a primera instancia se habían confiado de que X sería muy blando en su castigo o a la mucho tan solo un largo sermón. Todos sin excepción, hasta Glinda se tuvieron que tragar sus palabras por cómo venían las 4 chicas. Esto preocupó enormemente al equipo Juniper, quienes intentaron ayudarles a cargar con sus pobres cuerpos, que eso era quedarse corto pues apenas si podían con sus almas. Y aunque el devastador agotamiento azotaba sus físicos, lo mental era lo que estaba teniendo la mayor atención. Siendo Ruby la que se mantuvo callada en toda la jornada escolar, ahora que por fin podía reflexionar entre la neblina de dolor físico. ¿Qué hice entonces? Ruby se reprendió mentalmente, aunque había pensando que lo que hizo y por extensión, hizo que su equipo la siguiera era lo correcto. Pero ahora había ganado un devastador golpe de realidad, no solo por el severo castigo que X les impuso sino por las palabras de Ospin. Lo cierto es que no pensaron con más detenimiento la situación y las consecuencias y ahora que ya sabían que no podía actuar así porque sí. Solo pudo pensar en cuánta gente pudo terminar herida o peor, terminando muerta. Esos pensamientos siguieron haciendo eco en la mente de Ruby, tanto que incluso cuando finalizaron las clases ella decidió alejarse un instante, ahora mismo no queriendo tener contacto con nadie, necesitaba estar sola. Jan obviamente comenzó a desesperarse al ver que Ruby no estaba por ningún lado, temiendo que este severo golpe de realidad hubiera devastado a su hermana, así que buscó por todos lados. Pronto Jan comenzó a sentir una sensación de ansiedad, mientras buscaba por la academia terminó chocando contra X. Jan, el castaño dijo lentamente. Hola, ella dijo nerviosamente, aún sin saber si X seguía molesto, estaba buscando a mi hermana, cuando terminaron más clases ella simplemente se fue y no la vemos por ningún lado. Ayudaré, X dijo mientras cerraba los ojos. ¿Qué haces? Jan alzó una ceja al ver eso, puedes saber dónde está solo cerrando los ojos. No es exactamente eso, en realidad el aura emite una determinada energía que podemos sentir, desde hace 100 años que Zero, Axel y yo aprendimos a percibir ciertos tipos de energía. Alguna vez lo llamamos confiar en lo que sentimos que en lo que vemos. X se concentró, el aura que ustedes tienen es una energía inusual para nosotros igualmente detectable. El aura de los habitantes de Remante era bastante extraño, pero fácilmente identificable, al menos con el equipo Ruby. Finalmente sintió el aura de Ruby. X guió a Jan en el techo, aunque la rubia estaba algo nerviosa por el silencio. Ella comenzó a hablar, bueno, ya sabes, quería disculparme por lo que hice, admito que fue bastante imprudente. Lo fue. No diré que deberías estar avergonzada, porque eso sería exagerar, pero sí deberías haber estado más consciente, X dijo sin despegar su mirada, lo que hicieron no fue meterse en una pelea callejera o simple robo menor. Estaban yendo contra una organización criminal que podría haber resultado en consecuencias fatales para ti y tu equipo.
Yang solo pudo desviar la mirada. En un principio no se habían puesto a pensar en las cientos de cosas que pudieron salir mal y el peligro en el que se habían puesto de manera imprudente. Claro, hace 2 días había pensado que X estaba exagerando, pero mientras más tiempo lo pensaba, más y más escenarios de las cosas que pudieron haber salido mal. Por muy fuerte que seas, X comenzó sin despegar su mirada de frente, no significa que seas invencible, siempre habrá alguien más inteligente que pueda ponerte en jaque, debes pensar con la cabeza fría. Ya no estás por tu cuenta con ladrones cualquiera, estás como una cazadora que está aquí para proteger a aquellos que no pueden defenderse. Yang asintió vacilante, originalmente solo había optado por volverse cazadora para tener una vida llena de pasión y aventuras. ¿Cómo lo haces?, ella preguntó, es decir, manejar algo con tanta calma. Las apariencias engañan, Yang. Tú ya me ves como alguien que siempre sabe qué hacer, pero esto es el actual yo. X suspiró profundamente. Bien dice el dicho humano que con los años viene la sabiduría. Antes era solo un hunter vacilante en una unidad de integrantes de élite, el más débil. Yang alzó una ceja, había visto a X luchar y diablos que lo hacía como un profesional, honestamente le costaba imaginarlo como él se describía. Perdón, pero, me es difícil imaginarte cómo te describes, Yang dijo lentamente, es decir, te ves tan seguro y experimentando. Todos en algún momento fueron jóvenes e inexpertos. X sonrió de manera casi nostálgica, incluso los más experimentados cazadores como Glinda fueron tan jóvenes e imprudentes como lo son ahora tú y tu equipo, pero las experiencias son las que nos hacen crecer como individuos. Sé que piensas que fui muy severo con ustedes, pero es mejor que aprendan la lección y no cometan errores que podían ser el último. X trató de ser comprensivo, si bien cada una de ellas tenía sus razones para haberse unido a Viacom, pero aunque diferente de la organización militar que eran los Maverick Hunters, tenían un rol que cumplir, proteger a aquellos que no son capaces de defenderse. Finalmente llegaron al techo y después X le pidió un momento para poder hablar con Ruby. Si bien entendía el instinto protector de Yang hacia su hermana, ahora mismo era mejor que él hablara. Ruby estaba abrazando sus rodillas mirando hacia abajo, todavía sumida en sus pensamientos. El persistente dolor del castigo era un constante recordatorio del error que había cometido. Se oía y se veía fácil esto de ser cazadora, ayudar a la gente, y sin embargo, cuando escuchó las pisadas de alguien alzó la mirada, pero se estremeció al ver que era X. ¿A qué viniste?, ella preguntó en una voz muy baja, a seguir regañándome. No, Ruby, de ser así te llevaría a rastras fuera de aquí. X se sentó a su lado, nunca es fácil lidiar con las consecuencias. Yo creía que hacía lo correcto. Ruby abrazó más fuerte sus piernas, pero todos fallamos, Ruby, todos cometemos errores. Eso nos hace humanos, X dijo lentamente y ella casi resopló. Para ti es fácil decirlo, X, tú eres un veterano, literalmente eres todo lo que yo aspiro a ser y ahora, Ruby bajó la mirada con los ojos llenos de lágrimas, quizás, no estoy a la altura. Caer es inevitable, Ruby, es inevitable perder, arrepentirse, sentir que no eres lo suficiente. X miró hacia el horizonte. Sé que lo estás diciendo para consolarme, ella dijo enterrando su rostro en sus rodillas. ¿Tú cuándo has fallado? Esa pregunta casi hace reír a X con amargura. ¿Cuántas veces no había fallado? ¿Cuántas vidas no había podido salvar? Hace poco más de 100 años, ocurrió en mi mundo las guerras Maverick. El líder de los Maverick Hunters nos traicionó y desató una ola de misiles contra la ciudad. Estuve allí, X dijo y Ruby alzó la mirada sorprendida. En ese momento, solo era un Devil Hunter de clase B. Pude haber prevenido ese desastre, pero dudé en apestar del gatillo. Incluso allá un siglo de distancia el recuerdo aún persiste en su memoria digital, no lo había abandonado desde ese día, el remordimiento, la culpa. Los ojos plata de Ruby, aunque llorosos, estaban muy abiertos por la sorpresa. Desde que lo conoció lo había visto como el héroe veterano y experimentado que nunca cometía errores. Pudo ver una multitud de emociones en ese par de hermosos ojos esmeralda: pesar, tristeza, remordimiento, culpa, impotencia, rabia. Casi sintió que se le rompía el corazón al ver tantas emociones negativas en los ojos amables del sujeto que, quizás tenía menos de un mes de conocer, pero en ese poco tiempo, había pasado a ser una gran figura de admiración para ella.
Con esto no quiero decir que minimices tus problemas, Ruby, pero quiero que entiendas que el camino nunca es tan fácil. Quiero que sepas que no estás sola en esto, todos en algún momento han caído y se han derrumbado. Claro, puedes ver a otros cazadores o a mí como los veteranos guerreros que no cometan errores, pero con los años viene la experiencia y la sabiduría. Sí, sintió que se le rompía otra de las ilusiones que tenía. Siempre había visto a los cazadores como Glinda, Ospino, incluso a X y los demás como los héroes perfectos que nunca cometían errores. Yo, creo que nunca lo había pensado de esa manera. Es solo que, siento que todos me admiran y que no puedo decepcionarlos. Yo pensé que podía ser una líder fuerte y valiente, pero yo solo. Su voz se fue apagando. Su incertidumbre e inseguridades eran evidentes. Eres humana igual que la gente que te admira. X completo, no significa que no pases por lo mismo que el más humilde granjero. Cansancio, hambre, estrés, relajación, felicidad, todo. Ruby se desplomó y no pudo discutir tus palabras. Tenías razón, por supuesto. Ella era solo una humana y los humanos experimentamos una amplia gama de emociones y sentimientos. Ella dejó escapar un suspiro y pasó los dedos por su cabello desordenado. Su expresión era una mezcla de cansancio y aceptación. Solo deseo poder manejar todo esto mejor. Poder ser el líder que todos esperan que sea. Ruby musitó con una voz quebrada. Te daré un consejo, Ruby, y te lo digo desde la experiencia. X la hizo mirarla a los ojos. No trates de ser la mejor líder, no trates de ser mejor que nadie más. Sé la mejor versión de ti. Ruby asimiló sus palabras y sus ojos se clavaron en los tuyos mientras hablabas. Podía ver la sinceridad en su mirada, la sabiduría de alguien que había pasado por muchas pruebas. Respiró profundamente y asimiló tu consejo. Siempre se había esforzado por ser la mejor, por ser perfecta, por vivir a la altura de estándares imposibles. Pero tal vez, solo tal vez, ser la mejor versión de sí misma era todo lo que necesitaba ser. Está bien, lo intentaré. Intentaré ser la mejor versión de mí mismo. X sonrió satisfecho de verla ya algo más calmada. Su parte estaba hecha, el resto dependía de Ruby. La chica lo miró con gratitud, una cálida sensación desconocida se acumuló en su pecho, casi resistió el impulso de querer acariciar su rostro y acercar sus labios. Ruby sintió una extraña sensación revolotear dentro de ella ante las palabras de X, y no podía explicar por qué su corazón de repente latía más rápido. Le miró, sus mejillas ligeramente sonrojadas, y se encontró deseando algo que nunca antes había deseado. Sintió una extraña necesidad de tocar su rostro, de sentir la textura de tu piel, de comprender la inexplicable conexión que se estaba formando entre ellos. Rápidamente se sacudió mentalmente, sin querer reconocer esos sentimientos desconocidos. Gracias a X, ella se limitó a abrazarlo, intentando calmar el aleteo en su pecho, pero solo consiguió avivarlo, lo necesitaba. El reploide sonrió y le acarició el cabello, todo siendo observado por Jan. Le sorprendió lo sabio que sonaba X, y aunque sintió una leve molestia ya que consideraba que debía de ser ella la que consolara a Ruby por ser su hermana mayor, lo aceptó. Lo que no aceptaba era la extraña punzada de malestar en su pecho al verlos tan juntos. Ok, mantén la calma, Jan, está ayudando, no se aprovechará de Ruby, ella se dijo a sí misma tratando de puro milagro controlar sus instintos de hermana sobreprotectora y la extraña sensación de molestia en su pecho. Al menos podía confiar en que X no era alguien que buscará aprovecharse de los demás, así que se podía dar el leve lujo de no estar pendiente. Desconocido para todos es que Blake y Weiss estaban espiando desde un lado mientras Axl Zero estaba en la parte más alta. Habían oído toda la conversación para así estar seguros de que la chica de ojos plata estuviera algo más animada. X siempre sabe qué decir, Axl murmuró. Ciertamente, creo que lo que influyó más es porque en cierta manera X ve reflejado parte de su yo menos experimentado en la chica. Zero musitó. Bueno, supongo que ya cumplimos con nuestra misión aquí. Axl sonrió. Con eso dicho, ambos dejaron su escondite y dejaron a ambos solos. Y bueno, hasta aquí el capítulo, gentes. Pido disculpas por todo lo que me he tarado, pero si ha resultado difícil avanzar, pues fíjense que recién estoy terminando los audios luego de casi 3 meses tratando de avanzar. Espero que en lo que me queda de vacaciones pueda terminar la ronda de YouTube y después pasar a Wattpad.
Muchas gracias por su paciencia y por dejar su like y comentarios. Sin nada más que decir, gracias por ver el video.